Vamos a continuar con este mensaje del matrimonio según Dios, la segunda parte. Efesios capítulo 5 del 21 al 33. Voy a leer nuevamente estos versículos y vamos a proseguir donde nos quedamos el domingo pasado. Efesios 5 del 21 al 33. Síganme con su vista, amados hermanos. Dice la palabra de Dios así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El domingo pasado estuvimos introduciendo, por decirlo así, el segundo punto. Vimos primeramente el rol de las mujeres o el rol de la esposa, y continuamos viendo el rol del esposo. Creo que la palabra de Dios es bastante clara y bastante equilibrada. Aquí nos habla, como ya hemos explicado, en un contexto de un matrimonio cristiano, donde el esposo se supone que no va a abusar de su autoridad, y donde la esposa creyente se va a someter por amor a su esposo, no idolátricamente ni tiránicamente. Y todo esto se basa, según el versículo 21, en el temor de Dios. Y hemos visto que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y según algunos manuscritos más antiguos, la palabra que aparece aquí dice temor de Cristo. Pero bueno, sabemos que Cristo es Dios, así que sigue siendo el mismo principio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Cristo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y puesto que Cristo es Dios manifestado en carne, es lo mismo. Temer a Cristo es temer a Dios. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo en este texto está basado en el versículo 21. Esta sumisión amorosa y voluntaria está basada en el temor a Cristo, en el temor a Dios. Y esto es parte y consecuencia, como lo vimos en el contexto, de ser llenos del Espíritu Santo, según el versículo 18. Ser llenos del Espíritu Santo, hemos visto entonces que no consiste en una serie de éxtasis místico extravagante en el cual los ojos se te ponen blancos, empiezas a sacar espuma por la boca y empiezas a hablar en lenguas y empiezas a temblar o empiezas a hacer sonidos extraños o sientes maripositas en el estómago y cosas muy bonitas. Eso no es lo que significa ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu significa ser controlados por el Espíritu, siendo controlados por la palabra de Dios. Y esto es muy claro, hermanos, que cuando una persona está controlada por el Espíritu Santo, está llena de la palabra de Dios en su mente, en su corazón, no va a tener problemas o no se va a rehusar a someterse en el orden bíblico que Dios nos ha establecido. Las casadas a sus esposos, así como los esposos están sometidos a Cristo, y el esposo no va a tener problema en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Digo problema no en el sentido de que no batallemos con nuestro pecado o egoísmo, problema en desear someternos a estos mandamientos. Amén. Y posteriormente, los hijos cristianos no van a tener ningún problema en someterse y en honrar y en obedecer a sus padres. Y posteriormente, como sigue diciendo el texto, que esto es amplitud, es la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo, los trabajadores a sus jefes. En aquel contexto era los siervos a sus amos, los esclavos a sus amos.
Hoy ya es otro tipo de esclavitud, podríamos decir. Ya no existe este tipo de esclavitud en nuestro país como la existía en este tiempo, pero sigue siendo el mismo principio de sumisión voluntaria a una autoridad por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Y lo que estamos viendo entonces en este pasaje es el rol de la esposa y el rol del esposo en el matrimonio, el orden bíblico que Dios ha establecido en el hogar, el matrimonio según Dios. Y continuamos viendo el rol del esposo entonces. Alcanzamos a introducir el versículo 25 y 26 el domingo pasado, pero hoy voy a decir algunas cosas importantes sobre este pasaje. Ya dijimos en el versículo 25 donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Este verbo, amad, del griego ágape, aquí está en un tiempo presente y está en imperativo, es decir, es un mandato, agápate, está diciendo que es una orden, es un mandamiento, no está diciendo: esposos, les aconsejo que si ustedes quieren, se les antoja o alguna vez piensan, lleguen a amar alguna vez a sus esposas. Este verbo está en un tiempo presente porque es una acción continua. Es fácil amar a una persona una sola vez, pero estarla amando constantemente no es tan fácil, porque en el matrimonio son dos, recuerden, somos dos pecadores imperfectos, unidos en un mismo techo, donde estamos rodeados de otros pecadores imperfectos y procreamos seres humanos pecadores imperfectos, los hijos, y estamos rodeados de pecadores, pero pecadores redimidos por la gracia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la orden, el mandato es: maridos, esposos, hombres, varones, estén constantemente amando a sus esposas. Y ya aclaré algo aquí muy importante en este verbo. Este tipo de amor no es solo un sentimiento. Miramos que el amor sí tiene un elemento que conlleva los sentimientos, pero los sentimientos no son todo en el amor. Son acciones constantes y concretas que benefician al ser amado. De hecho, encontramos un tratado excelente de lo que es el amor en 1 Corintios capítulo 13. Y ahí Pablo lo está aplicando en el contexto de la unidad de la iglesia, pero el principio del amor es el mismo. El amor es sufrido, no se goza de la injusticia, no busca nada indebido, no guarda rencor, no guarda un registro en su mente de las cosas malas. La persona que ama siempre está buscando el beneficio de la persona a quien ama. Y estamos hablando en un contexto de pecadores. Hermanos, yo les aseguro, si ustedes pudieran levantar su mano, que no lo hagan ahorita. Levanten la mano, ¿quién de ustedes está casado con una pecadora? Todos la van a levantar, ¿verdad? Hermanas, ¿quién de ustedes está casado con un pecador? Hermanas, no la levanten, ¿eh? Es un ejemplo para que se den cuenta de que esto es aplicable no para gente que no peca, no para gente perfecta, no para cristianos glorificados ya, sino para cristianos en proceso de santificación. Es para nosotros, hermanos. Para usted y para mí, que a veces batallamos con nuestro egoísmo y que somos ásperos con nuestras esposas, es para usted y para mí. Hermana, para usted, que a veces le cuesta trabajo honrar y respetar y someterse a su esposo y tomarlo en cuenta en decisiones cruciales, es también para usted, hermanos. Hermanos, este texto es para nosotros, pecadores en proceso de perfección. Eso es lo maravilloso y esa es la esperanza, que no tenemos matrimonios perfectos, pero Dios en su grande amor y misericordia nos provee del medio para poder tener matrimonios que le glorifiquen, matrimonios fructíferos y matrimonios felices en su palabra. Sigue diciendo el texto: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos que fue un amor sacrificial. Cristo dio su vida por nosotros. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido regenerados e injertados al cuerpo de Cristo por medio de la fe, que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando digo bautizados, no me refiero al bautismo en agua, que ese es un símbolo visible de lo que sucedió invisiblemente dentro de nosotros. Somos sumergidos al cuerpo de Cristo, somos adoptados a la familia de Dios cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo nos regeneró, cuando nos arrepentimos, cuando le confesamos como nuestro Señor y Salvador y nos sometimos por amor a su señorío. En ese momento nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios capítulo 1. Fuimos sellados. La garantía de que Dios hará su obra en nosotros es que nos ha dado las arras del Espíritu. Es una garantía. Al haber sido sellados,
por el Espíritu Santo, Cristo se compromete con su novia que llegará a salvo a las bodas del Cordero. Estamos seguros en Cristo. El Señor nos garantiza esa fidelidad. Cristo no es infiel a su esposa y Él nos ha amado de una manera perfecta. Pero antes de que lleguemos a la boda del Cordero, Él nos está perfeccionando día con día por medio de su santa palabra. Entonces, pero para poder Él ganar a su esposa o un pueblo para sí mismo, que somos nosotros, es una manera metafórica de aludir al pueblo de Dios, Él primero tuvo que rescatar a su esposa. ¿Qué fue lo que hizo? Murió en la cruz por nosotros. Cargó con la ira del Dios Todopoderoso para que nosotros por medio de la fe pudiéramos recibir su justicia y ser perdonados y ser adoptados y hechos hijos de Dios y ser ese cuerpo por el cual Él ha dado su vida. Él entregó su vida por nosotros. Murió en esa cruenta cruz, derramó hasta la última gota de sangre, cargó sobre sí mismo la ira de Dios, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que Él más odiaba, pues siendo el Dios eterno, lo que Él más odiaba era el pecado y fue lo que llevó sobre sí mismo, siendo Él sin pecado, por amor a nosotros, y Dios lo trató como un pecador. Segunda los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios trató a Cristo como un criminal, como un culpable, cuando Él estaba cargando con nuestros pecados. Su inocencia, su justicia nos es imputada por medio de la fe. Y ahora somos hechos hijos de Dios, somos un pueblo santo, nación adquirida por Dios, somos un tesoro especial para Dios, somos la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Pero para poder llegar a eso, Él tuvo que dar su vida por nosotros en la cruz. Y su amor fue sacrificial. Pero no se quedó ahí, su amor no solamente fue sacrificial, Él no se sacrificó solamente para salvarnos. ¿Por qué digo esto? El versículo 26 dice que el propósito de esa salvación, de ese sacrificio, es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo nos salvó para rescatarnos de la vida impía que llevábamos y para consagrarnos para vivir una vida que glorifica a Dios. Cristo nos redime para vivir una vida santa, que honra, que glorifica a Dios, que agrada a Dios. Entonces su amor no terminó porque Él no solamente murió, sino que resucitó y Él sigue sustentando su iglesia por medio de su palabra y nos sigue santificando por medio de su palabra. De manera que vemos que el amor de Cristo hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia su cuerpo fue sacrificial y es santificador. Y el amor de la esposa hacia su esposa debe de ser sacrificial y santificador. Por medio de mi amor a mi esposa, con la ayuda del Espíritu Santo, yo debo lograr que ella sea cada día más santa, más a la imagen de Cristo. Mi amor hacia mi esposa, mi meta es que sea más como Cristo, que ella pueda reflejar más a Cristo, que pueda amar más a Cristo, que pueda ser más como Cristo. Esa es la meta del matrimonio de los esposos. Esa es nuestra labor más importante, hermanos. Nuestra tarea más importante no es dejarles una casa, un carro, que nada les haga falta, que eso es parte de nuestra responsabilidad, la provisión física, ¿no? No estamos diciendo que no. No es cuando se siente triste decirle cosas bonitas y románticas y todo eso, ¿no? Aunque es parte de cuando se sienten tristes nosotros consolarlas. Va más allá de todo eso, como el mundo nos ha querido hacer ver que es el matrimonio. Es más que atracción sexual, son más que sentimientos bonitos, es más que materialismo, es más que todo lo que el mundo piensa que es el matrimonio. El amor de la esposa hacia su esposa es un amor que constantemente se niega a sí mismo sus deseos, sus intereses propios y pone el bienestar de su esposa por encima de sus propios intereses y deseos y necesidades, y que siempre está pensando en cómo su esposa puede ser más como Cristo y agradar más a Cristo. Esa es la meta de nosotros, hermanos. Por eso Dios nos dio a nuestras esposas, para que nosotros contribuyamos en su santificación. Pregúntese, ¿mi amor hacia mi esposa la ha hecho más santa? De aquí a los años que yo tengo casado con mi esposa es más como Cristo. ¿En qué he contribuido yo para que mi esposa ame más a Cristo y sea más como Cristo? Esa es nuestra responsabilidad. Y en eso se debe de reflejar ese amor, hermanos. Debe ser un amor
que constantemente está viendo por el bien espiritual, emocional y físico de nuestras esposas, para que ellas puedan ser más como Cristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, Cristo quiere una novia sin mancilla, una novia perfecta. Y esto nos hace eco, por ejemplo, de Apocalipsis 19, 7 y 8. Fíjense lo que nos dice este pasaje. Apocalipsis 19, 7 y 8, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios quiere a su iglesia, hermanos, con una pureza moral que solamente el Espíritu Santo obra. Piensen, amados hermanos, cómo Cristo nos redimió para apartarnos para Dios, para vivir para Dios, para tener una relación verdadera y genuina con Dios. Y cómo Él quiere que nosotros reflejemos ese amor hacia nuestras esposas. Y de una manera muy práctica podemos ver: las palabras que yo uso hacia mi esposa contribuyen a este propósito, presentar mi esposa a Cristo sin mancha, sin mancilla. Las palabras ásperas que yo uso contribuyen a su santificación. Los programas impíos que a veces miramos, que se cuela por ahí un anuncio, una mujer semidesnuda, y que luego eso tiende a maquinar pensamientos impíos en los hombres, porque estamos en una constante lucha contra la lujuria. Eso glorifica a Dios y manifiesta amor y fidelidad a mi esposa. Dijo un hermano que si tú le dijeras a tu esposa verbalmente y audiblemente: te odio, te aborrezco, no sería un acto tan terrible de odio como si uno está deseando sexualmente a otras mujeres, o estás viendo pornografía, o estás siendo infiel. Es como gritarle en la cara: te odio, te aborrezco y no quiero que seas santa como Cristo. Piensen en esto, hermanos. El tan solo ver una imagen, un comercial, una mujer en la calle, donde sea, y sobreponer nuestros deseos por encima de nuestra esposa y comenzar a maquinar pensamientos impíos, eso pone con mancha ese amor, hermanos. Y es una lucha constante, porque la carne es débil, y si no nos alimentamos de la palabra de Dios y de la oración, y estamos fomentando nuestra mente, nuestro corazón con cosas impías, obviamente va a ser mucho más difícil lograr esto. Pero cuando está en nuestro propósito, en nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, amar a nuestras esposas, serle fieles, y que fuera de Cristo y de Dios en la tierra no haya otra persona a la cual yo pueda amar más que a mi esposa, anhelar más que a mi esposa, respetar más que a mi esposa y honrar más que a mi esposa. Cuando el día que nosotros podamos lograr eso, hermanos, habremos entendido una verdad muy importante que no tiene nada que ver con el matrimonio. Habremos entendido el amor que Dios nos tiene a nosotros. Porque es ese mismo amor fiel y constante que Cristo tiene por nosotros, por cada uno de nosotros, usted y yo. Cristo es fiel. Cristo nos ama apasionadamente. Él dio su vida por nosotros. Él vela por nosotros. Él nos sustenta con su palabra. Y Él quiere que reflejemos ese amor aquí en la tierra hacia nuestras esposas. De hecho, como vamos a ver más adelante, el matrimonio fue diseñado por Dios, precisamente con uno de los propósitos de reflejar y de manifestar al mundo incrédulo y a todas las personas cómo es su amor por su iglesia. Esa es la meta máxima y el propósito más sublime del matrimonio. No es solamente hacernos felices, no es solamente para tener familia, procrear. Hoy se me lenguó la traba. Para procrear. No es solamente con ese propósito, hermanos, es para manifestar el glorioso amor de Dios por su pueblo, manifestado de una manera palpable. De la manera que un esposo cristiano ama a su esposa, le está diciendo a las personas que no conocen a Cristo: hey, mira, este es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Ustedes creen, hermanos, que un esposo que no respeta, que no ama a su esposa,
va a poder predicar eficazmente el Evangelio y decirle al mundo, hey, así nos ama Cristo. Si así tu Dios ama, yo mejor me quedo como estoy, ¿no? El matrimonio no es solamente con motivos egoístas en los cuales yo puedo llenar mi apetito sexual o mis necesidades, o tener a alguien que me lave, que me planche, que me haga comida, o para sentir compañía o no sentirme solo, tener a alguien con quien platicar. Esas cosas son muy superficiales. La verdadera razón y el motivo por el cual Dios diseñó el matrimonio, como lo vamos a ver más adelante, es para reflejar el amor que Él tiene por nosotros a través de Cristo. Y en la medida que nosotros podamos amar a nuestras esposas como Cristo nos amó, podremos manifestarle al mundo incrédulo el verdadero Evangelio. Y esta es la manera más eficaz de predicar, hermanos. Vivir el Evangelio en nuestro hogar primeramente, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y de ahí en todas las demás áreas. No crea que es muy importante, hermanos. De hecho, estamos estudiando la predicación expositiva, nos gusta la teología, creemos en la importancia de la exégesis bíblica, en la importancia del estudio y la oración, pero por mucho que usted y yo podamos ser un hábil orador, un hábil expositor, por mucho conocimiento que tengamos, no vamos a convencer a las personas con palabras o con simple conocimiento. Es el Espíritu Santo que usa nuestras vidas y nuestras palabras para presentarle al mundo incrédulo cómo Dios realmente nos ha amado. Entregó a su propio Hijo entregó su propia vida por nosotros, nos cuida, nos ama, nos sustenta, nos santifica y nos preserva para aquel día en el cual podamos estar en las bodas del Cordero. Esta es la realidad bíblica por la cual Dios diseñó el matrimonio. Entre un hombre biológico y una mujer biológica. ¿Por qué digo biológico? Porque ahora resulta que si alguien se siente mujer, puede decir que es mujer aunque su físico diga otra cosa, su biología diga otra cosa, y viceversa. El diseño de Dios es porque esto fue lo que Dios estableció en su palabra, y esto es lo que Dios estableció en la misma naturaleza. Y esto es lo que Dios estableció para reflejar al mundo incrédulo cómo Él salva a pecadores, los transforma, los redime, los hermosea, los chulea, por ahí dirían, y los hace perfectos para que un día estén en su presencia, glorificándole y alabándole por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así es como Dios quiere que veamos el matrimonio, hermanos. Jóvenes, esto es algo muy importante porque a veces los jóvenes se casan porque está guapo, porque les gusta, o porque está bonita, o porque me llevo bien, o me dice cosas bonitas, o me hace sentir bonito. Pero créanme que en el matrimonio no todo es miel sobre hojuelas. Aquí hay hermanos con más experiencia que yo en el matrimonio. ¿Sí o no, hermanos? Que en el matrimonio no todo es miel sobre hojuelas. Pero sí vale la pena y sí es algo hermoso. Porque cuando yo contemplo el amor de mi esposa hacia mí, a veces no puedo entender cómo mi esposa me quiere, hermanos. A veces yo mismo me pongo a reflexionar y digo, tan imperfecto y tan pecador que soy, y lo mucho que me ama mi esposa, eso me hace entender que si un ser humano pecador igual que yo me llega a amar y a perdonar constantemente y a ver por mi bien así, cuánto más no lo será un Dios perfecto. Y también mi esposa, cuando peca y Dios me provee ese amor hacia ella puede percibir el amor de Cristo hacia ella. En la medida que a través del amor de mi esposa y del amor mío hacia mi esposa, podemos concluir algo más allá que algo romántico, porque cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, hermanos, allá no va a haber matrimonios. Allá vamos a ser como los ángeles, dijo el Señor. El matrimonio tiene un propósito temporal aquí en la tierra. Pero cuando yo logro contemplar el amor sacrificial y sumiso en amor de mi esposa, y cuando ella logra contemplar el amor sacrificial que Cristo pone en mi corazón hacia ella, no podemos concluir con otra cosa de que si un ser humano imperfecto, egoísta, pecador como somos nosotros, puede darme esa demostración de amor, ¿cómo será el amor de Dios por nosotros? Y es ahí donde aterrizamos, hermanos, no en el amor de mi esposa, no en el amor mío que es imperfecto, sino el amor de Cristo que es perfecto. ¿Cuánto nos ama Cristo? ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros para salvarnos? ¿Y qué es lo que nos dará cuando estemos en su presencia? A eso nos debe de llevar a reflexionar el matrimonio, hermanos. A contemplar el amor de Cristo y su gloria.
y a reflejar ese amor hacia los demás, cuando lo estamos viviendo por su gracia en nuestros hogares. Dios anhela esto para nosotros, hermanos. ¿Cuán necesario es esto para nuestras iglesias? Podemos llenarnos de servicios, de cantos, de estudios, de predicaciones, de actividades, pero si no estamos viviendo esto en nuestros hogares, hermanos, ¿qué caso tiene? ¿Cuándo vamos a reflejar el verdadero evangelio? Esto tiene que comenzar en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Hermanas, honren a sus esposos, sométanse por amor a ellos, por amor a Cristo, por amor a la palabra. Esposos, no seamos egoístas y veamos por nuestros propios intereses. Pongamos las necesidades de nuestras esposas por encima de las nuestras. Y al decir esto, obviamente yo también me estoy tirando pedradas, hermanos, porque yo también soy egoísta y pecador. Y a mí tampoco se me hace fácil a veces amar a mi esposa. Así ya lo he dicho. Pero estamos en ese camino que el Espíritu Santo nos está ayudando por medio de su palabra. Pecadores imperfectos, siendo transformados en las manos de un Dios perfecto. Estamos siendo santificados. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de la piedad que Dios está obrando en mí? No yo, sino Dios en mí. En la medida que yo ame más a mi esposa, le sea más fiel, la respete, vele por sus necesidades, esté preocupado por su vida espiritual, ore por ella, lea la palabra de Dios por ella, le recuerde el evangelio, anhele su santificación. En esa medida es que yo me daré cuenta que Cristo realmente está obrando madurez y piedad en mi vida. En la medida que las hermanas amen más a sus esposos, los respeten, se someten a ellos, oren por ellos, oran por ellos, respetan su autoridad. En esa medida nos estamos dando cuenta que Dios está obrando verdadera piedad en las mujeres. Cuando no quieren usurpar la autoridad del varón. Cuando respetan ese diseño bíblico de que Dios ha establecido al varón como cabeza del hogar y en la iglesia también. Por eso es que no hay pastoras. Y repito esto porque esto hace mucho daño a la iglesia de hoy. El no seguir este orden y diseño bíblico tergiversa el evangelio, hermanos. Porque Dios quiere mostrar por medio de esto cómo Él ama a su iglesia. Y Él quiere demostrar por medio de esto cómo la iglesia se somete por amor y voluntariamente a su Señor y respeta a su Señor. Entonces es bajo los términos del evangelio, bajo los lentes del evangelio que debemos de ver el matrimonio. No bajo los lentes de pasiones carnales o de filosofías mundanas o de mentiras de Hollywood y de las telenovelas. A mí me gustaría que hubiera una película donde realmente no siempre pasen el final feliz, de que vivieron felices para siempre, sino qué pasó después de ahí, ¿no? Y tuvieron problemas, y no le quiso planchar y no le quiso lavar, y luego el otro se enojó y todo. No pasa en la historia de las princesas después de que se casaron con el príncipe, ¿no? Sino yo creo que pasaron los divorcios. Pero la realidad es que somos pecadores imperfectos, casados con pecadores imperfectos, pero que la gracia de Dios por medio del evangelio nos hace vivir matrimonios que glorifican a Dios. Esto es maravilloso. Y también lo maravilloso es que todo esto aterriza en lo que dice el versículo que vamos a leer más adelante. Grande, el versículo 32, grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué me salté el versículo 32? Lo hice con una intención, hermanos. Porque creo que este versículo es el corazón de los demás, es lo que gira en torno a los demás. Si nosotros comprendemos que Pablo está diciendo que el matrimonio fue diseñado, inventado por Dios para reflejar una realidad espiritual más alta que eso, y un misterio es una verdad que antes había estado oculta, pero que ahora nos es revelada en las Escrituras. Eso es un misterio. La iglesia estaba oculta en el Antiguo Testamento. Nadie se hubiera imaginado que Dios pretendía hacer un solo pueblo de judíos y gentiles y hacer un pueblo para sí mismo por medio del Señor Jesucristo, derribando la pared intermedia que nos separaba. Aquellos que estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, ajenos a los pactos de la promesa, hemos sido injertados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y este misterio que ha sido revelado la iglesia, un cuerpo de toda lengua, tribu y nación, redimidos, no es más que con el propósito del matrimonio, entonces demostrar cómo Dios
ama a estos pecadores, los redime, los sustenta y los llevará al final a la gloria, a su presencia. Grande es este misterio, grande es esta verdad que antes estaba oculta pero que ahora nos es revelada, que el matrimonio refleja el Evangelio, la relación que existe entre Cristo y su iglesia, cómo Dios nos ama, hermanos. Y es por eso que Dios quiere que en nuestros matrimonios reflejemos este modelo. El esposo amando a la esposa respetando y sometiéndose a su esposo, así como la iglesia a Cristo. Y entonces podremos comprender cómo Dios ha obrado por medio de ese sacrificio en la cruz. Y ahora sí regreso al versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo quiero que alguien aquí me diga que cuando ha agarrado un martillo y ha dicho, ¡oh!, y se ha dado en la mano, en el dedo, ¡cómo aborrezco mis miembros! Y que se da un martillazo en el dedo y se ríe, ¡ah!, ¡cómo aborrezco mis dedos! Y no siente cómo el dolor se le sube hasta la cabeza. Bueno, esta es una ilustración muy gráfica, ¿no? E ilógica. Yo creo que solamente una persona que no esté bien de sus facultades haría eso, ¿no? Pero cada que nosotros maltratamos a nuestra esposa, es como si estuviéramos haciendo eso con nuestros propios cuerpos. Cuando amamos a nuestras esposas, nos estamos amando a nosotros mismos, dice el texto. Ya no somos dos, somos uno. Así Dios nos ve. Así como Dios existe en tres personas, pero es solo uno en esencia, Dios ya dice, ya no son dos individuos ahí aislados y separados. Dios nos ve como un matrimonio, una sola carne. Una unión física, emocional y espiritual. De manera que cuando yo trato bien a mi esposa, es como si estuviera haciendo un bien a mi propio cuerpo. Cuando yo maltrato a mi esposa, es como si estuviera maltratando mi propio cuerpo. Y eso obviamente es algo de locos. Nadie maltrataría su propio cuerpo. Al contrario, lo cuidamos y lo sustentamos. Así, cuando nosotros amamos, cuidamos, protegemos a nuestra esposa, nos estamos amando a nosotros mismos. Y quiero poner esto en claro. Cuando digo amarnos a nosotros mismos, no es que nos debemos de querer de más a nosotros, sino que debemos de pensar en nuestra esposa antes que en nosotros. Y concluye el apóstol en el versículo 33. Todo lo que he dicho, quiero que quede claro estas dos verdades. Cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es la conclusión. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que por medio de ella nos ayudes a reflejar el amor de Cristo por tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, y que tu voluntad sea